Orígenes de Alejandría, considerado como el puente entre la filosofía y la fe. Bueno, entre los filósofos teólogos más influyentes de la Iglesia Católica y de todo el cristianismo, nos vamos a encontrar a San Agustín, por ejemplo, que era un obispo, a Santo Tomás de Aquino, que era presbítero de la Orden de los Predicadores, y a Orígenes de Alejandría, que era un teólogo. Todos hicieron filosofía al interior del cristianismo, pero hoy nos vamos a concentrar en Orígenes de Alejandría. Orígenes nació en el año 185 y murió en el 253 después de Cristo. Es considerado como el primer exegeta de la Iglesia Católica que hizo obra científica. Exegeta quiere decir que se dedicó a la interpretación de la Biblia. Lo curioso es que muchas de sus interpretaciones, luego convertidas en doctrinas, fueron descalificadas por la Iglesia, por la misma Iglesia. Por ejemplo, la doctrina de la preexistencia de las almas, de corte platónico, según la cual las almas existían antes de la vida en el mundo. Y la apocatástasis, según la cual, al final de los tiempos, las criaturas libres, como por ejemplo los demonios y las almas de los réprobos o condenados, pues al final ellos recibirán la gracia de la salvación. Cualquiera que conozca medianamente las doctrinas católicas sabrá que estas ideas no se enseñan en el catolicismo ni en la misa, fueron totalmente vetadas. Sin embargo, Orígenes es reconocido por su genio, por su sinceridad en su fe, por su gran conocimiento de las Escrituras y por su coraje cuando sufrió la persecución hasta el martirio. Eusebio relata cómo Orígenes sufrió torturas corporales y tormentos debajo del collar de hierro y en el calabozo, y pasó muchos días con los pies estirados, amarrados con cepos. Soportó 2 años de tortura, pero nunca renunció a su fe. Luego fue liberado, pero murió a los 69 años debido a todas las heridas que le hicieron. Orígenes expuso las normas de su exégesis en su célebre tratado Periarchón o Tratado de los Principios, curioso, y lo hizo con el objetivo de estudiar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Digo curioso lo de haberle puesto por nombre a esa obra Los Principios. Para el doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, Francisco Basticta, en su artículo La tradición platónica acerca de los principios en Orígenes de Alejandría, tanto el título que le puso a su obra como la estructura misma de ella es muy propio de la tradición filosófica. O sea, los tratados de física y los de teología griegos eran denominados así, los principios. Y Orígenes había denominado su obra de la misma manera, lo cual demuestra lo helenizado que se encontraba. Obviamente, Orígenes es hijo de su época. Cualquiera que lea sus obras podrá detectar con facilidad la gran influencia, por ejemplo, de Platón. Eso sí, esa influencia platónica le ha llegado a través de Filón y del neopitagorismo. Sin embargo, para Basticta, hay básicamente 3 teorías de quienes realmente lograron influenciar a Orígenes. Primera, la de Koch y Bergman, según la cual él es miembro de la escuela platónica clásica, es decir, está influenciado fundamentalmente por Platón. Segundo, la de Edwards y Samalikos, según la cual todo lo contrario, Orígenes es antiplatónico y alejado de la filosofía griega en sus ideas. Tercero, la de Danielao, Lubac, Crousol y Simonetti, según la cual Orígenes solo usó la filosofía platónica para hacer la exégesis y la teología. Pero la posición de Basticta es que el tratado que escribió Orígenes, es decir, el Periarchón, tiene suficiente influencia de Platón, y esta se puede apreciar en las siguientes
en los siguientes aspectos. Primero, por ejemplo, en los testimonios que los autores antiguos dan sobre Orígenes. Casi todos concuerdan en que Orígenes es platónico. Segundo, en las categorías filosóficas académicas de lo absoluto y lo relativo tomadas indiscutiblemente del platonismo. Tercero, en el concepto de demiurgo o del agente demiúrgico que fue usado originalmente en el periodo mesoplatónico, especialmente por Filón de Alejandría, quien era un neoplatónico reconocido. Cuarto, y en su original adaptación del esquema causal derivativo, que originalmente era neopitagórico y que él también aplicó al interior del primer principio. También para Müller, hasta las ideas del filósofo griego Numenio de Apamea son evidentes en la composición de la doctrina de la Trinidad de Orígenes. Pues resulta que este filósofo griego Numenio de Apamea es quien critica a los escolarcas o rectores de la Academia de Platón, especialmente a Espeusipo, Genócrates y Polemón, por haber tergiversado la doctrina de Platón y por no sostener los tres dioses de Sócrates. En la crítica, Numenio afirma que, a diferencia de otros discípulos, Platón no solo conocía esta doctrina socrática de los tres dioses, sino que también sabía que ella provenía de Pitágoras, puesto que él mismo era pitagórico. Este autor está mostrando claramente una tradición que postula la existencia de tres dioses, a la cual Numenio también se inscribe. Numenio, habiendo proclamado tres dioses, llama padre al primero, productor demiurgo al segundo y producto al tercero, pues según él, el cosmos es el tercer dios. Numenio resalta especialmente al demiurgo y dice que era el único conocido entre los hombres. ¿Qué tal? Muy diferente del uno, que era más antiguo y más divino, pero completamente desconocido entre ellos. A diferencia de otros platónicos de su época, como Plutarco o Ático, que siguen una dirección más conservadora al postular tres principios: Dios, ideas y materia, y que en general tienden a negar la existencia de una verdadera jerarquía dentro del ámbito divino, Numenio, al igual que el filósofo latino del primer siglo moderato de Cádiz, afirma la existencia de tres instancias dentro del plano inteligible y claramente jerarquizados. Vázquez explica que los tres dioses de Numenio son semejantes a las tres hipóstasis de Plotino, aunque esta semejanza solo es de carácter estructural. Según Plotino, las emanaciones del uno generan el nous y el alma, hasta llegar a la materia. Vázquez explica que Plotino fundamenta su doctrina en los principios de, primero, producción de lo perfecto, segundo, donación sin merma, es decir, que aunque sale del uno, el uno no se merma, no se desgasta, mejor dicho, sino que conserva toda su esencia. Y tercero, degradación progresiva, es decir, cada vez las emanaciones del uno son más degradadas. Entonces el nous o la inteligencia pura que ponía en movimiento al alma o principio vital de todo ser vivo, y finalmente la materia, que es el sustrato físico del universo. Entonces la materia en este caso es lo más degradado. Para Orígenes de Alejandría, el asunto de las hipóstasis es fundamental a la hora de defender la fe en la Trinidad. Eso sí, les recuerdo, el concepto de hipóstasis se refiere al ser de un modo verdadero. Y entre los primeros teólogos se usaba para distinguir la sustancia pura de Dios frente a la naturaleza y a la sustancia. Mejor dicho, hipóstasis no es igual a Piscis ni tampoco es igual a Usía. Hay un dato curioso, y es que según Basticta, entre los testimonios tardoantiguos que vinculan a Orígenes con Platón, hay un discurso que escribió San Gregorio, el taumaturgo. Para los que no lo conocían, este Gregorio era un discípulo de Orígenes que vivía en Cesarea y pues que hacía milagros, por eso el taumaturgo.
Y este discurso que él escribió tenía la particularidad de que era un discurso elogioso dedicado a Orígenes. Allí relata cómo el maestro los hacía leer y estudiar con avidez las obras de las distintas escuelas filosóficas, y además dice que el tratado de Orígenes tenía una profunda familiaridad con los tratados que se conocían en la época. Otro testimonio es el de Porfirio, el discípulo de Plotino, del año 232 al 304 después de Cristo, quien en un fragmento de su obra Adversus Christianus dice haber conocido a Orígenes el cristiano en su juventud. Lo describe como educado en las letras griegas, como un cristiano en sus costumbres, pero helenizante en su doctrina acerca de las realidades y de lo divino. También afirma que Orígenes fue discípulo del gran filósofo Anmonio Sacas y que frecuentaba la obra de Platón y la de otros autores que hoy ubicaríamos en el platonismo medio y el neopitagorismo, como Numenio de Apamea, Cronio, Longino, Moderato de Gades y Nicómaco de Gerasa. Y también la de los estoicos Apolófanes, Queremón y Cornuto. Por último, Porfirio también dice que cuando Orígenes hablaba de las cosas y de la divinidad, pensaba como griego e introducía lo griego en las fábulas extranjeras. Luego nos encontramos con el testimonio de San Jerónimo, del 340 al 420 después de Cristo, el traductor de la Biblia versión Vulgata latina, quien describe los contenidos de Stromata, una de las obras perdidas de Orígenes, en la que, según dice, comparaba entre sí las sentencias de los cristianos y de los filósofos y confirmaba todas las creencias de nuestra religión a partir de Platón, de Aristóteles, de Numenio y de Cornuto. Hay que mencionar aquí también a Filón, a quien Clemente, antecesor de Orígenes en la escuela de Alejandría, había llamado el pitagórico. Basticta asegura que Orígenes tenía una alta estima por los escritos de Filón de Alejandría, que influyeron fuertemente sobre su método exegético y su pensamiento. López explica que lo más influyente del judío Filón en el pensamiento origeniano es lo que se refiere al concepto del logos. Filón de Alejandría se apoya en los estoicos para referirse con el término logos a la mente divina, la palabra de Dios o a la sabiduría. Por otro lado, logos es utilizado por el judío Filón de Alejandría para expresar el pensamiento de Dios accesible a los hombres. En tal sentido, el logos es la luz. El logos es también la imagen de Dios y el poder del artífice en el mundo. El logos es eterno. El logos es un instrumento de Dios durante la creación y en la administración providencial del mundo. Argumentos todos que servirán de base para la construcción de la doctrina trinitaria de Orígenes. El logos de Filón, dice López, es el intermediario entre Dios y los hombres. Es el más antiguo de los seres. Es el Hijo primogénito de Dios. Es la imagen de éste. El logos, sin embargo, es inferior a Dios. Se halla en la frontera que separa la creación de lo creado. No es ingénito como Dios, ni engendrado como los hombres, sino intermediario entre los dos extremos. Por debajo del logos se encuentran las potencias, atributos divinos, por medio de las cuales el Dios uno actúa sobre el mundo. Claramente vemos aquí un precedente del neoplatonismo de Plotino. Orígenes sustituye la tríada de corte mesoplatónico, Dios, logos, mundo, sensible, de Filón y Clemente de Alejandría por una jerarquía descendente de principios análoga a la segunda tríada del filósofo mesoplatónico Alcino, la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la que solo el Padre es el ser per se. La cristología de Orígenes ha sido, según Archies, determinante para el cristianismo trinitario. El desarrollo de la teología trinitaria en todas las regiones de la Iglesia durante los 2 siglos que sucedieron a Orígenes hizo poco más que desarrollar el esquema que él mismo había bosquejado.
Su reacción teológica fue contra el monarquianismo, el agnosticismo y el arrianismo, aunque según Fernández, su atención no se centró específicamente en los modalistas, a quienes al contrario trató más suave que a las demás herejías. Sin embargo, su argumentación permite descubrir el gran influjo griego en sus ideas. Eusebio de Cesarea hace referencia a la participación de Orígenes en un debate antimonarquiano. Dice: Berilo, el obispo de Bostra, mencionado poco más arriba, pervertía la regla eclesiástica y trataba de introducir enseñanzas extrañas a la fe, atreviéndose a decir que nuestro Salvador y Señor no preexistía con propia delimitación de ser antes de residir entre los hombres y que tampoco poseía divinidad propia, sino únicamente la del Padre que habita en él. En el comentario a Tito, Orígenes, después de señalar como herejes a los que declaran a Cristo solo un hombre, afirma que además están fuera de la iglesia los que dicen que el Señor Jesús es un hombre preconocido y predestinado, que no existía propia y sustancialmente antes de su venida carnal, sino que el hombre nacido habría tenido en sí la única divinidad del Padre, tal como aquellos que de modo más supersticioso que religioso, para que no parezca que afirman dos dioses ni tampoco que niegan la divinidad del Salvador, aseguran que es una y la misma subsistencia del Padre y del Hijo, es decir, aceptan dos nombres de acuerdo a la diversidad de las causas, pero que subsiste una, es decir, una persona subsiste en dos nombres. En el comentario a Juan, Orígenes señala dos soluciones erróneas e impías, propuestas por quienes temen enunciar dos dioses, o niegan que la propiedad personal del Hijo sea otra respecto de la del Padre, confesando que es Dios el que por ellos más bien solo de nombre es llamado Hijo, o niegan la divinidad del Hijo, pero afirmando que su propiedad personal y subsistencia circunscrita son otras respecto de la del Padre. En el comentario a Romanos de Orígenes se encuentra una expresión acerca de los que hablan del Padre y del Hijo, pero no de modo fiel e íntegro. Dice: o separan erradamente al Hijo del Padre, cuando dicen que el Padre es de una naturaleza y el Hijo de otra, o erradamente confunden cuando suponen que Dios es compuesto de tres, o cuando suponen que en Dios hay solamente una designación con tres nombres. Basticta encuentra en estas citas básicamente las tres grandes posiciones de la época respecto a la deidad, a saber, que Jesús es un mero hombre, que Jesús es un hombre inhabitado por el único Dios, y que el Padre y el Hijo son un único sustrato con dos nombres. Esta última es la de quienes aceptan una cierta alteridad en Dios, pero solo nominal. De esto habló en el comentario a Mateo, donde alude a los que confunden el concepto del Padre y del Hijo. Dice: admiten que el Padre y el Hijo son uno solo por hipóstasis, mientras que distinguen el único sustrato por el solo punto de vista y por los nombres. En síntesis, según las palabras de Orígenes, el dogma de la unicidad de los monarquianos se fundamenta en tres grandes postulados, a saber, que el Padre y el Hijo son idénticos en hipóstasis y sustrato, que el Padre y el Hijo solo se distinguen a nivel nominal y que el Logos es preexistente, pero no hay alteridad con el Padre antes de la encarnación.